Se está grabando la llamada. Muy bien, muy buenas noches, estimados alumnos. Les saluda el doctor José Antonio Yangales Sarmiento, fundador y director de FORSIC Perú, una escuela de formación y capacitación en áreas de seguridad, inteligencia, de contrainteligencia. Darle la bienvenida a esta tercera sesión del programa de estrategias avanzadas en conciencia situacional aplicada a la seguridad corporativa. En ese sentido, quisiera iniciar con un pequeño recordatorio, ¿no? Un recordaris de lo que se inició en la primera fecha de conciencia situacional, la misma que fue realizada por nuestro ponente, el licenciado Gonzalo Lindarte, quien nos acompañó desde Colombia, a hacer también justamente reflexiones sobre el tema de conciencia situacional, en la cual considero que fue muy, muy bastante informativa, muy dinámica, muy preciso, ¿no? Y en ese sentido, solamente para recordar que la conciencia situacional, como se, se habló, se comentó y seguiremos comentando, es la capacidad del individuo, ¿no? Donde nosotros como profesionales de seguridad, de la capacidad que uno tiene de poder percibir, de poder comprender y anticipar, ¿no? Siempre acuérdense de esos verbos rectores, ¿no? En conciencia situacional, percibir, comprender, anticipar, ¿cierto? Eso encierra, ¿no? Digamos, el concepto que cada uno debería, ¿no? tener sobre conciencia situacional. Esta capacidad de poder percibir, comprender y anticipar, ¿no? Es en relación al entorno que nos rodea, ¿no? De tomar decisiones correctas antes de que una amenaza, ¿no? se convierta en un incidente, ¿no? Antes que se materialice un hecho, tengo que tener esa capacidad, estimados alumnos, de poder percibir, comprender y anticiparme a ese incidente que puede, ¿no? que tiene potencialidad de materializarse, ¿no? En, en los entornos donde nosotros estamos, en seguridad privada, eh, no significa pues estar atento de manera, digamos, superficial, sino de mantener una lectura constante del ambiente, de las personas, de las probables anomalías, ¿no es cierto?, que podamos percibir y tener, como ya se ha mencionado, la capacidad de poder actuar con ventaja, ¿no? Con una ventaja táctica, ¿no? Entonces, como mencionaba un alumno el día de ayer, decía, instructor, docente, el profesional hoy en día de seguridad tiene que estar con una mirada 360, tiene que saber y comprender y analizar, evaluar y tomar decisiones en segundos ante circunstancias nuevas, eventos fortuitos que se puedan presentar, porque depende de nosotros la integridad, ¿cierto? La vida, el patrimonio de las personas para la cual nosotros estamos brindando un servicio. Y ese servicio tiene que ser pues un servicio de calidad, ¿cierto? Hoy en día, no sé si lo había manifestado también, acá en Perú al menos, ya se viene implantando una cultura, ¿no? en las empresas de que exigen al personal de seguridad
que por lo menos tengan pues 3 o 4 capacitaciones al año. Ya se viene exigiendo, ¿no? Ya en forma paulatina, y se hará pues como un elemento multiplicador de tal forma que, digamos, ya en todas las empresas tengan esa cultura o esa conciencia situacional también, o esa cultura de seguridad, de poder, ¿no?, darle todas las facilidades a su personal de seguridad para que también pueda pues tener las capacitaciones necesarias, ¿no?, para hacerse su trabajo finalmente de manera efectiva y de manera eficaz, ¿cierto? O sea, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no?, de seguir capacitándonos. Y hoy en día, pues, mm, eh, el día de hoy, esta noche, pues ustedes lo están demostrando, ¿no? Tomarnos un tiempo de este sábado por la noche, de poder, ¿no?, hacer un recordaris, ¿no?, porque el quien no repasa, ¿no?, el quien no repasa, pues no queda, no va a aprender, ¿no? Eso, el conocimiento debe ser siempre repetitivo, ¿no?, para que vaya quedando siempre, ¿no? Y eso, a su vez, ustedes tienen también el deber de replicar, ¿no?, de replicar entre su personal, como lo veníamos comentando el día de ayer, aquellos que nos acompañaron, ¿no?, de replicar en su personal y tomarse también, antes de iniciar labores, un tiempo suficiente para inducción, justamente para hacer recordar procedimientos, protocolos, disposiciones, formas de actuar, etcétera, 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 ¿no? Es la única manera de estar siempre, ¿no?, anticipándonos, siempre estar un paso más adelante ante situaciones que podrían provocar, pues, daños muy severos, pues, ¿no?, a nuestras organizaciones, ¿no? Entonces siempre hay que estar preparado, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Entonces iniciamos pues con el análisis del factor humano, ¿no? El comportamiento de las personas, sobre todo en momentos de crisis. El factor humano, la persona humana en su condición como tal, pues es todo un mundo, ¿cierto? Es tan compleja, ¿no? Siempre hemos dicho, siempre hemos manifestado, ¿cierto?, que el factor humano siempre será el recurso más importante, ¿no?, dentro de una organización, ¿no? El elemento que más debe predominar en relación a la importancia, ¿no?, como un activo de la organización. Y esto lo venimos diciendo, ¿por qué? Porque la integridad de las personas, la integridad del recurso humano, ¿no?, de la persona como tal, pues definitivamente no tiene precio, ¿cierto? No tiene precio, ¿no? Las informaciones, los equipos, los procesos, sí son importantes, es deber protegerlos, claro que sí, pero nunca van a tener primacía respecto del factor humano, porque la vida de las personas, la integridad de las personas no tiene precio, ¿cierto? No tiene precio. Un equipo, por más valioso que fuera, si se pierde, si se daña, si es objetivo de sabotaje, que se inutilice, se puede volver a adquirir, ¿cierto? Se puede volver a comprar, pero cuando uno pierde la vida, ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces siempre el recurso humano es el factor más importante en toda la organización. Todos los esfuerzos deben estar orientados, ¿no?, justamente a todos los activos críticos, pero siempre con una relevancia o un plus más
al recurso humano, porque finalmente es el alma de las organizaciones, ¿cierto? Si no solamente serían estructuras, ¿no? Entonces la razón de ser de las organizaciones es el recurso humano bien capacitado, el recurso humano pues debidamente instruido, ¿no? Porque siempre hemos mencionado, estimados alumnos, que el factor humano es el más importante, pero también y a su vez, como la otra cara de la moneda, es también el eslabón más débil. Es el eslabón más débil, ¿no? ¿Por qué es el eslabón más débil? Porque veníamos comentando que las personas, pues, como seres humanos que somos, tenemos sentimientos, tenemos debilidades, tenemos diversas situaciones que nos hacen diferentes de otras personas y sobre todo de la forma, ¿no? De nuestro actuar y nuestro comportamiento ante distintas situaciones, entre ellas situaciones de crisis, situaciones de violencia, situaciones en las cuales tenemos que decidir en minutos si es mi propia vida, ¿no? De proteger la vida de los demás, ¿no? O poner, pues, o neutralizar al agresor, ¿no? Y muchas veces eso es en segundos. Tengo que analizar, tengo que pensar y tengo que actuar de manera que siempre tenga que tener yo una ventaja respecto de mi agresor, ¿no? Pero la persona humana, pues todo muy compleja de poder analizar, ¿no? Entonces acá vamos a quizás arañar superficialmente, nos vamos a tocar ahí algunos puntos que es necesario considerar, ¿no? Bueno, en el transcurso, en las láminas posteriores, hablaremos también sobre el lenguaje no verbal, la seguridad, ¿cierto? De, de identificar algunas microexpresiones que pueden ser señales de ansiedad, que pueden ser señales de agresividad, que pueden ser señales que, digamos, como una especie de ser personas intuitivas, ¿no es cierto? Y eso también es un desarrollo, ¿no? Eso hay que desarrollarlo también constantemente. Por eso que siempre decimos que el hombre de seguridad hoy en día, pues, tiene que ser muy observador, ¿no es cierto? Y como vamos practicando, ¿no? Vamos practicando, vamos familiarizándonos, ¿no? Con ser buenos observadores, entonces estaremos desarrollando también, por otro lado, nuestra parte intuitiva, ¿cierto? Entonces eso lo tocaremos en la parte del lenguaje no verbal, ¿cierto? Seguidamente también veremos un poco eh, también la aplicación del cuadro de Cooper, ¿no? ¿No? Una especie de leyendas a tipo de colores de los semáforos, ¿no? Blanco, rojo, amarillo, ¿no? Y que nos van a dar ciertos indicadores, ¿no? Son niveles de alerta, ¿no? De repente sí lo hemos visto ya en algunas otras ponencias, solamente hacemos un recordar, ¿no? Para nuevamente tomarlo en cuenta. Otro punto también son las técnicas de desescalada de conflictos mediante la palabra y la comunicación verbal, ¿no? Aquí interviene mucho la escucha activa, ¿no? No sé si han escuchado ese término, vamos a comentarlo, pero qué importante es saber escuchar, ¿cierto? Y saber escuchar y entender finalmente el mensaje, ¿no? Y en ese sentido también vamos a detallar ahí, ¿no? algunos datos interesantes.
Y otro es el desarrollo de la intuición profesional, ¿no? Como ya había comentado un poco, el de familiarizarnos, ¿no? De poder entrenar nuestra percepción para resolver situaciones imprevistas en tema de seguridad. Recuerdo un, recuerdo un comentario de un alumno, decía, instructor, fueron solamente un golpe de vista, ¿no? Hacia una persona, ¿no? Respecto de lo que estaba realizando, la postura y la forma, e inmediatamente supe que aquí estaba pasando algo raro, o que iba a pasar algo raro, ¿no? Y es en ese momento donde todos mis sentidos se activaron al 100%, porque hay veces sí, ¿no? No podemos negar que a veces las largas horas que tenemos en seguridad y que muchas veces desde aquí hemos mencionado que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? No cualquiera pues viste un uniforme o tiene la responsabilidad de resguardar los intereses de particulares, los bienes, su patrimonio, ¿no? Y en todo momento se entiende que debemos estar alerta, ¿no? Pero también hemos visto que es un desgaste emocional, un desgaste de estrés y un desgaste físico finalmente, ¿no? Acá en Perú, acá en Perú hace ya creo que un par de semanas, ¿correcto? Eh, hay un proyecto de ley, ¿correcto? Hay un proyecto de ley, ¿ya? Que se espera tener el apoyo del Pleno del Congreso. Bueno, los congresistas, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, hay un proyecto de ley en relación a que justamente, ¿no? Por lo que el hombre de seguridad, ¿no? Por la labor que realiza, tiene que estar largas horas de pie, este proyecto de ley, ¿no? Que todavía no ve la luz, pero ya, digamos, ya eh, los, los comités, digamos, encargados, ya tienen un proyecto, ¿no? Tienen un proyecto en la cual los empleadores deben de facilitar al personal de seguridad, ¿no es cierto? ¿No? Que estos puedan tener un tiempo de descanso, no descanso como tal, ¿eh? No descanso como que ya voy a bajar la guardia, sino de proporcionarle los medios para que esa persona que está largas horas de pie pueda sentarse un momento, ¿no? ¿No? Es acondicionarle un espacio donde pues relativamente pueda tener el control, ¿ya? Y de pronto pues turnarse con sus compañeros, ¿no? Eh, y que esta persona pueda estar unos minutos sentados, ¿no es cierto? Como parte también de la ergonomía, ¿no? Largas horas también estar parado, definitivamente es un tremendo cansancio físico, ¿no? En ese sentido, muchos que estamos, digamos, y conocemos la realidad, podemos aseverar que efectivamente, ¿no? Personal, pues, pasa largas horas de pie, ¿no? Bueno, esperemos que ese proyecto de ley, pues, pueda ver la luz finalmente, ¿no? Bien, a ver, el factor humano en la seguridad. Como ya hemos dicho, y está, fíjese en la lámina, dice, el ser humano es a la vez el recurso más valioso y dice el eslabón más vulnerable en cualquier sistema de seguridad. Comprender cómo reaccionamos ante el peligro, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿no? Todo esto viene, dices, la base de la actuación del profesional eficaz, ¿no? Claro, un profesional en la seguridad debidamente capacitado, pues realiza su trabajo de manera eficaz, ¿cierto? Pero también nos dan algunos datos en relación al factor humano.
nos dice que el 80%, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en muchas estadísticas en tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Y algunos que están familiarizados con las matrices, ¿no? En consignar los casos de accidentes, incidentes, ¿no es cierto?, de evaluar condiciones estándar, condiciones subestándar, ¿no? Van a poder aseverar que más o menos estamos en ese porcentaje, ¿no? Que un 80% de los incidentes en tema de seguridad tienen como raíz un error humano, ¿cierto? Y este error humano puede ser, puede ser por la poca expertise de la persona, por la nula capacitación de la persona, ¿no? Y una persona que no ha sido bien capacitada de pronto para operar un equipo, pues no solamente compromete su propia salud e integridad, sino también compromete la salud e integridad del resto. Por eso que el factor humano dice, pues, es el eslabón más débil. Entonces, a ello sumado la falta de atención, ¿no? La falta de atención, de lo que venimos hablando en temas de conciencia situacional, ¿no? De siempre estar en constante alerta y evaluando todo lo que me rodea e identificando todo potencial que puede ser, ¿no? Una amenaza puede convertirse, pues, en una amenaza de gran impacto, de pronto, ¿no? Algo que pueda representar un peligro inminente, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno siempre debe estar en un estado, pues, de alerta. Y no como muchas veces uno observa y ve al profesional de la seguridad que dice ser profesional de la seguridad y está pues con el teléfono, está de pronto hablando en un conversatorio con personas, perdiendo todo el control, ¿no es cierto?, del entorno. Entonces esa persona definitivamente no garantiza el estado de seguridad. Y es justamente en esos instantes, esos precisos instantes, donde aprovecha, ¿no? Donde el delincuente, el intruso, la persona, el actor hostil, son momentos de esa bajada de guardia, esa flaqueza de seguridad que aprovecha para cometer su ilícito, ¿cierto? El objetivo un poco de ello es de poder contribuir para que el profesional de la seguridad en todo momento pueda tener esta capacidad, ¿no?, de poder leer el entorno en la cual lo rodea, ¿no es cierto? De poder gestionar también sus propias emociones cuando está en mucho estado de presión, en mucho estado de estrés, y en esa situación tomar decisiones, ¿no? Y decisiones que se toman, como ya hemos dicho, en segundos, ¿no? Porque o es mi vida o muchas veces es la vida del otro, ¿no? Como cuando uno está en el ámbito militar, en un conflicto armado, ¿no? O es el enemigo o soy yo, ¿no? O sea, me adelanto, ¿no? Para eliminar aquel objetivo, aquel actor hostil que quiere atentar contra mi integridad, ¿no? Tema de supervivencia también. Y cómo se activa también la parte linfática, ¿cierto? La parte de nuestro cerebro primitivo, ¿no? ¿No? Interesante de poder hablar un poco de ello también. El, entonces el tema del factor humano como parte de un eslabón, pues, eh, débil y frágil, merece mucha atención, merece mucha atención.
La dinámica, estimados alumnos, colegas, compañeros, público en general, en la temática yo tampoco quiero caer en, digamos, en se le dueña la palabra, sino también los invito también como parte de la dinámica de que puedan hacer también algunos comentarios respecto de lo que venimos hablando, de la importancia que uno debe observar en relación al factor del recurso humano y la importancia dentro de una organización y que finalmente el empleador no vea pues como, no nos vea a la gente, si no nos vea simplemente como un objeto, ¿no? Como alguien reemplazable, ¿no? Sino con un trato, ¿no? De tal forma de que, en primer lugar, su condición de persona, ¿cierto? Y de darle todas las herramientas y las condiciones para que pueda hacer un trabajo efectivo. Hablar de temas de seguridad no solo, implica bastante, ¿no? Incluso cuando uno tiene que ser, por ejemplo, en temas de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo, sería descabellado, loco, diría yo, de poder darle la orden a un subordinado de que pueda realizar un trabajo en altura, por ejemplo, si no le proporciono los elementos necesarios para que pueda hacer un trabajo, ¿no? Sin que esta persona pueda poner en riesgo su integridad. Y aquí en Perú las normas técnicas son claras, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo también son claras. Están dispuestos, solamente que se tiene que hacer cumplir, ¿cierto? Señor Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, por favor, ¿algún comentario? Sí, claro, buenas noches. Un saludo a todo el equipo que está en clase y a particular a su ponencia. Muy interesante, pero sí me gustaría que, como creo que todos sabemos, el tema de seguridad es un tema muy subgéneris, muy particular, y me gustaría, desde su posición, qué implica el tema de la selección de personal, ¿no? O sea, cómo nosotros antes de entender o poder tener capacitado a una persona al 100%, pero si no se ha hecho una buena selección de personal, ¿cómo corregimos esa parte, no? Me gustaría ver desde ese punto de vista cómo es que se considera en el tema de seguridad esa selección de personal para este tipo de trabajo, ¿no? Voy a poner una similitud que no tiene que ver con seguridad, pero poco para entender el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la atención de un centro comercial, un mall, en el patio de comidas tenemos varios servicios que nos brindan y casi todos los que nos atienden, desde el mozo, desde el cajero, desde el que sirve la papa o fríe el pollo, todos tienen un alto eh, proceso de atención al cliente, ¿no? Por poner un ejemplo, le pides más servilleta y te dan más servilleta, le pides más ají, te dan más ají, pero te vas a un centro comercial a un mercado, por ejemplo, y esa misma persona que de pronto gana lo mismo, tiene otra actitud, tiene otra reacción, tiene otra manera de atención. Y si no vamos al tema de seguridad, lo propio, ¿no? Entonces, ¿cómo se califica, cómo se selecciona, cuáles son los tips o procedimientos vinculados a seleccionar primero el personal que cumpla tal perfil para ver tema estrictamente de seguridad de todo lo que está mencionado, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias por esa pregunta. Bueno, todos sabemos que para cada puesto de trabajo, pues, hay un perfil determinado, ¿no? Predeterminado. Hay un perfil que debe cumplir, ¿cierto? Eso es por un lado, ¿correcto? Pero te menciona Carlos y dice, pues, pero ¿cómo establezco yo los filtros en la selección, ¿no? Para saber o para tener la tranquilidad, al menos, de que
estas personas, por lo menos, ¿no es cierto?, sean personas honestas, sean personas leales, ¿no? Y que voy a tener la tranquilidad de poner en sus manos mi patrimonio, la imagen de mi empresa, la reputación de mi empresa. O sea, lo que dice Carlos es muy interesante, ¿no? Imagínense, pues, nosotros empresarios, que nos ha costado mucho sacar adelante nuestra empresa, de que se vaya posicionando en el mercado, y por el hecho de no realizar correctamente los filtros, de pronto pues ingresará a mi organización una persona que finalmente vaya a traer abajo todo lo que de pronto he construido, ¿no?, para llegar a donde estoy. El tema de los filtros en selección, fíjese, voy a sacar yo un curso sobre ello, porque yo lo tengo ya más o menos bosquejado. Tengo varios. Lamentablemente a veces por un poco de tiempo se me cruza con otras actividades, pero estoy ahí, ¿no? Pronto voy a dar a conocer cursos que ya vengo grabando y lo estaré subiendo en una plataforma para que todo el mundo pueda accesar, y opcional pues los certificados, ¿no? Pero el tema sobre los filtros y la selección, hoy en día muchas empresas recurren a diversas estrategias, diversos métodos, ¿no? Por ejemplo, ya se ha familiarizado, por ejemplo, el uso o la aplicación del polígrafo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el uso del polígrafo, ¿no? Más allá, más allá de que pueda ser cuestionable los resultados o la efectividad del polígrafo en sí, pero muchas empresas vienen aplicando para poder justamente hacer una buena selección. Entonces, a través del polígrafo, ¿no es cierto?, y a través de un balotario de preguntas, ¿no?, el operador pues podrá percibir ante las reacciones del individuo, ¿no es cierto?, porque seguramente algunos han pasado exámenes poligráficos, pues nos ponen chupones por toda, bueno, parte del pecho, los brazos, ¿no? Una faja en el vientre, de igual manera un cojín en el asiento, y nos hacen preguntas sobre, ¿no?, si alguna vez, usted alguna vez ha cometido un acto ilícito, sí o no, ¿no? Solamente a responder sí o no. ¿Usted se considera una persona leal? ¿Usted alguna vez ha mentido a sus superiores? Entonces hay una serie de preguntas y conforme uno va, digamos, reaccionando fisiológicamente, ¿no?, ya el operador por el otro lado está haciendo pues sus lecturas, ¿no? Y finalmente informará al superior cuál es el resultado de la misma, ¿no? Si ha aprobado o no ha aprobado, y si se considera pues como un candidato potencial o definitivamente no. Entonces el polígrafo puede ser, ¿no?, una herramienta que podría, ¿no? Podría pues ponernos en autos de alguna situación, ¿no? O ser un filtro de pronto, ¿no?, para algunos confiables. Hoy en día hablamos también de la neurociencia, ¿no? Entonces, también es, bueno, entrar un poco al debate y la discusión si cuál método es más efectivo, uno o el otro, pero hoy en día, pues, se utiliza en las escuelas de la policía, por ejemplo, para postular a las Fuerzas Armadas, se aplica. En los servicios de inteligencia también se aplica, ¿no? Yo he comentado muchas veces un poco de mi experiencia, 30 años en la Marina, en la Dirección de Inteligencia de la Marina, y siempre cada 6 meses pasando examen de poligrafía, justamente para, ¿por qué? Porque, porque uno maneja y manipula información muy sensible, y es lo mismo que usted también debe considerar cuando tiene que hacer selecciones de personal para determinados puestos.
sobre todo tiene que darle mayor énfasis y tiene que ser muy minucioso cuando tenga que realizar filtros a aquellas personas, aquellos profesionales que van a estar en puestos de alta responsabilidad en su empresa. El que maneja las finanzas, el que maneja la contabilidad, el ingeniero informático, porque van a manejar información muy sensible. Y para ellos no solamente es el polígrafo, ¿eh? Muchas empresas también recurren al control de actividades. Y cuando hago referencia a este control de actividades, no es otra cosa que contratar los servicios de una empresa, de una agencia, de un equipo que pueda realizar verificaciones, no solamente domiciliarias para verificar que efectivamente ese señor dice que vive en Surco, dice que vive en La Molina, pero finalmente no vive donde dice, ¿no? Donde ha consignado, donde nadie lo conoce, sino también el de controlar sus actividades, ¿no? Que el señor, qué es lo que antes realizaba, ¿no? Hacer una investigación muy exhaustiva respecto a sus antiguos empleadores, ¿no? Cuáles fueron las causas por las cuales rescindió el contrato o terminó el vínculo. Y el mismo control de actividades, observación, vigilancia e incluso hasta seguimiento. En algunas oportunidades sí me pidieron estos servicios, ¿no? Con personas que tenían un cargo muy importante en una minera, porque querían saber si estas personas primero eran personas de conducta intachable, que no eran personas de dudosa reputación, ni frecuentaban lugares que uno dice, oye, mira, ocurre a ciertos lugares donde pulula gente de mal vivir, pulula gente que delincuencial, entonces ese es el entorno donde convive, entonces ya hay información útil y veraz, ¿no? Con evidencias, y uno recomienda que este candidato no cumple, ¿no? No cumple las condiciones necesarias, mínimas para el puesto de alta responsabilidad que, digamos, ¿no? Se le quiera asignar. Entonces, un poco para resumir el tema, la interrogante de Carlos, y gracias por hacerla, los filtros de seguridad son muy importantes. Hoy en día, señores, uno se va a Zángaro y se consigue sus antecedentes penales. Y lo hacen tan bien y mejor que el original, incluso. Entonces, usted que es jefe de seguridad, usted que es jefe de personal, empiece a trabajar o manipular ya al manejo de fuentes cerradas. Eso es lo que le podría decir, ¿no? Fuentes cerradas para poder investigar antes que ese señor pueda firmar, ¿no? Ya usted saber sus antecedentes policiales, penales, fiscales, los antecedentes de sus familiares cercanos, y en temas de contrainteligencia, las investigaciones siempre alcanzan hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º de afinidad. Se considera que una persona que está en un vínculo familiar, en un entorno familiar donde hay gente con actividades delincuenciales, con antecedentes delincuenciales, se puede presumir que esta persona también podría estar contaminada. Entonces no tendría por qué arriesgar, ¿no es cierto? Porque seguramente detrás de él hay otros más, 2, 3, 4 que están ahí peleando por el mismo puesto, ¿no? Es lo que yo también realizaba cuando me destacaba, por ejemplo, a la escuela de oficiales de la Marina, de hacer los filtros de seguridad para saber que ese futuro cadete, que finalmente va a ser miembro de la Marina, que va a ser uno más de la institución, sea pues un elemento, ¿no es cierto?,
que no tenga ningún tipo de antecedente y ni siquiera su propio entorno, ¿no? Entonces, así más o menos se maneja, pues, en este caso, eh, los filtros en inteligencia cuando se trata de seleccionar su propio personal, ¿no? Porque dice, pues, la Marina es mi casa, ¿no? O sea, no cualquiera entra a mi casa, ¿no? O ustedes, estimados alumnos, ustedes van a ser locos de abrir su puerta de su casa a cualquier persona que ingrese, no, ¿no? Usted tiene que saber quién es esa persona, qué tipo de antecedente puede tener esa persona, ¿no? Para no poner en riesgo, en peligro a las personas que viven con usted. Entonces, de eso se trata, ¿no? De poner todas las barreras en los filtros, de ser muy minucioso, ¿no? Y de quedarnos con lo mejor, ¿cierto? Pero no solamente queda ahí, ojo, ¿eh? Sino que estos filtros siempre deben hacerse de forma permanente y constante, normalmente 3 meses o 6 meses. Quiere decir que aún así, que ya los tengo ahí, son también compañeros de trabajo, pero cada 6 meses los someto a investigaciones exhaustivas. Nuevamente hago un barrido de sus antecedentes policiales, pero cuando hay algún incidente, ya alguna situación que llame mucha la atención, bueno, ya de ahí puede pasar a control de actividades incluso. En fin, ¿no? Voy a tratar de poder sacar un temario en relación a eso y ampliar un poco más el tema de los filtros. Gracias, Carlos, por la pregunta, ¿no? Entonces, en el tema del factor humano, hemos dicho que es el recurso más importante y a la vez también el más vulnerable en tema de seguridad. Hemos dicho también que muchos de los accidentes ocurren por errores humanos. Errores humanos que pueden originarse como, por ejemplo, fatiga, ¿no? El cansancio, la fatiga, la rutina excesiva, los momentos de distracción, el exceso de confianza. Uno puede pensar que un error humano, uno puede pensar que fue producido por una persona de poca expertise, ¿no? De poca experiencia. Pero muchos de los datos, de los índices, nos llama poderosamente la atención que en muchos de los casos es personal que tiene amplia experiencia en la labor que realiza o en el manejo de cierto equipo, pero por un tema de exceso de confianza, como soy experto, como esto ya lo he hecho 1000 veces, por un exceso de confianza, pues se materializa, pues, ¿no? Un daño que finalmente puede, pues, acarrear incluso hasta la muerte. No sé si recordarán que fue el año pasado, hace 2 años, no me equivoco, bueno, por ahí creo que está, que murió un gerente de una minera porque ingresa al campo de maniobras y uno de estos bulldozers que transporta pues 4, 5, 8 toneladas de material, de piedras, uno de estos bulldozers aplasta el auto donde estaba este gerente, ¿no? Al retroceder lo aplasta y muere este gerente de esta empresa minera. Y uno pues se rompe la cabeza y dice, pues, cómo pudo suceder esto, ¿no? ¿Qué pasó con los protocolos? Si se sabe que cuando están en operaciones no puede ingresar ningún vehículo, ningún auto, pero sin embargo puede ser el gerente, pues, ¿no? Es que seguramente dijo, oye, hijo, abre la puerta, señor, están en operaciones, hijo, abre. Entró y finalmente pasó la desgracia. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? A veces, dentro del rol que nos corresponde, ¿no? Exigimos el cumplimiento de una normativa, pero viene un superior y rompe todos los protocolos, ¿no? Rompe todos los protocolos, pues, y la seguridad, pues,
queda pues vulnerable, ¿no? Y finalmente pasó lo que pasó, ¿no? A modo del ejemplo, ¿no? Murió este gerente, ¿no? Y supongo yo que eso ha quedado como lecciones aprendidas y que nunca más debería volver a pasar una situación como esa, ¿cierto? Y en minería, sobre todo, pues, ustedes saben, los protocolos son muy, pero muy minuciosos y exigentes, cumpliendo estándares internacionales, o sea, y son los protocolos de minería, justamente es la madre de todos los protocolos en temas de seguridad, o sea, imagínense, una cosa de locos de cómo pudo suceder esa situación, pero así pasa, pues, ¿no? O decía, pues, ¿no? Así pasa cuando sucede. Para eso, pues, son los accidentes, ¿no? Hechos fortuitos. Lo que no pasa en 5 años, estimados, pasa en minutos, con pérdida de vida, con pérdida de patrimonio, con daño a la integridad, a la reputación, a la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, los errores humanos suelen originarse, habíamos mencionado, por la fatiga, por la rutina excesiva, por el exceso de confianza, por el estrés acumulado, ¿no? Por el estrés acumulado, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Me imagino como personas que somos, que venimos, creo que todo el mundo tiene problemas, ¿no? Tiene problemas económicos, de pronto temas familiares, problemas con los hijos, y uno carga todos esos problemas y se los lleva al trabajo, ¿no? Y del trabajo se los lleva a la casa, ¿no? Imagínense cómo está, ¿no? La cabeza, el cerebro de ese profesional, ¿no? ¿Podrá hacer su trabajo de una manera efectiva? ¿Estará en su 100% en estado de alerta? La verdad que uno puede decir que definitivamente que no, ¿no? Su cuerpo puede estar, sí, ¿no? En su puesto de trabajo, pero su mente está en su casa con sus problemas, con su esposa, con sus hijos, ¿no? Entonces pasa también por un tema de tener, ¿no? Tener también nuestra vida un poco ordenada, ¿cierto? ¿No? No hay nada más que llegar a casa y poder dormir tranquilo, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Entonces, la amenaza más silenciosa, por ahí encontré una frase, decía, la amenaza más silenciosa no siempre está afuera, muchas veces nace de la falta de atención interna. Y esto es justamente que cuando nosotros, estimados alumnos, amigos, cuando nosotros nos demos cuenta que tenemos un problema, ¿no? Tenemos que también digamos, ponernos en manos del profesional competente, ¿no? Si yo considero que ya mi estrés ya no lo puedo manejar, que mis estados de ansiedad ya han superado mi voluntad, porque a veces tenemos ese rechazo de ir al psicólogo, ¿no? Dice, no, pero si no estoy loco, ¿por qué voy al psicólogo? ¿Por qué voy a ir al psiquiatra si no estoy loco? Pero sin embargo, ya de pronto necesitamos quizás inclusive algunos medicamentos para bajar nuestros estados de ansiedad, ¿cierto? Y encontrar también espacios dentro de nuestra rutina para también hacer un poco de deporte, distraerse, salir con la familia, relajarse, ¿no? Y de tal forma que cuando nos toque, pues, estar en nuestro puesto de trabajo, estemos al 100, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que uno debe siempre estar con esa mentalidad y esa actitud, ¿cierto? Bien, aquí hablamos un poco también del lenguaje no verbal. Fíjese que muchos expertos en tema de la materia, en tema del lenguaje no verbal, mencionan y dicen que del 100% de nuestra comunicación, un 70 o 80% es lenguaje no verbal. ¿Y qué quiere decir esto, no? ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce por el hecho de que nuestro cuerpo
Señores, nuestro cuerpo comunica, nuestro cuerpo habla. Lo que oculta la voz, lo que oculta la palabra, nuestro cuerpo ya está comunicando. Y ahí en la lámina dice, el 70% de la comunicación humana es no verbal, lo que convierte la lectura corporal en una herramienta táctica fundamental para el personal de seguridad. Y en el lenguaje no verbal es importante poder identificar y familiarizarnos con aquellas microexpresiones, que no es más pues que la parte gestual, ¿no? La parte gestual, los gestos de la cara, los gestos faciales, esos gestos involuntarios tienen su propia lectura. En las agencias de inteligencia, como ejemplo, en el FBI, en la CIA, y así replicamos, ¿no?, en diversas agencias también, se estudia mucho el tema de las microexpresiones, ¿no? Porque hay señales que desde ya nos dicen que cierta persona tiene la tendencia a mentir, a engañar, a ocultar información, ¿no es cierto? Entonces, ser observadores, y lo hemos dicho muchas veces, estimados alumnos, nosotros tenemos que estar en la capacidad de ser buenos observadores, de observar esos gestos faciales, ¿no?, que muchas veces duran segundos, pero que dicen mucho y tienen su propia lectura. Estos gestos pueden revelar emociones, tales como el miedo, el desprecio, la ira, o el hecho mismo de ocultar información, ¿cierto? A ver, creo que por aquí, a ver, Tito, salgo de aquí un segundo y voy a compartir un videito muy chiquito, sobre algunos tics de lenguaje no verbal, ¿no? Vamos de poder también, aquí, un momentito por acá. A ver, creo que por aquí. A ver, voy a compartir este videito y a ver si por ahí prestamos un poquito de atención, y a ver, la idea es familiarizarnos con algunas expresiones propias del cuerpo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice por aquí. A ver, vamos a ver, vamos a darle. Número 1. Cubrir tus genitales con tu mano proyecta sumisión. Es. Psicología Visual presenta 16 tips de lenguaje corporal. Número 1. Cubrir tus genitales con tu mano proyecta sumisión. Es una postura de incomodidad y desconfianza, de poca dominancia. Si te sientes incómodo, mejor cruza las piernas. Número 2. Cuando te reúnas para negociar, la ubicación idónea para persuadir y convencer es del lado izquierdo de la persona. Si es un grupo de personas, recuerda primero identificar a quien tenga mayor peso en la decisión final y utiliza la misma técnica. Número 3. Un gesto más usado por los hombres que por las mujeres, el apoyar las puntas de los dedos en las comisuras de los labios, usualmente desplazándolos hacia el centro, representa una autoevaluación negativa. Se consideran los errores propios y se contempla asumir la correspondiente responsabilidad. Número 4.
A través de los accesorios es posible conocer características de la personalidad, y en este caso un anillo adquiere un significado especial si quien lo ostenta comienza a girarlo mientras habla. Mención especial amerita cuando la persona está hablando de su matrimonio y gira precisamente ese anillo. Número 5. Una persona puede estar escuchándote atentamente, manteniendo un contacto visual pleno e inclusive ladeando la cabeza un poco, pero si hace este gesto rápido de rascarse la nariz y tapar la boca por menos de un segundo, es una fuerte señal de escepticismo y duda de lo que se está escuchando. Número 6. Habrás visto en algún momento a un superior o jefe hablándote de ese proyecto tan importante que te están asignando, y por un instante, una pequeña fracción de segundo el pulgar de la mano con la que gesticula se esconde detrás de los demás dedos. Número 7. Este gesto generalmente se asocia directamente con mentir, pero su significado más preciso es el de maquillar una respuesta. Ya sea por omisión o hipérbole, siempre habrá algo más allá en este caso. Número 8. Un gesto muy común para expresar sentimientos es llevarse la mano al pecho. Sin embargo, la característica que lo hace auténtico es la lateralidad, en tanto que sea ejecutado con la mano izquierda, será un indicio de que es legítimo. Número 9. Cuando estás sentado en una mesa de reuniones, te encuentras en un espacio neutral del cual debes sacar el máximo provecho. Una de las formas de proyectar poder es reclamar espacio territorial usando tus utensilios de trabajo. Eso sí, no los coloques todos de una vez, sino a medida que van progresando los primeros minutos de la reunión. Número 10. Rascarse detrás de la oreja es un gesto manipulador muy común, el cual típicamente se asocia con ansiedad. Todos podemos tener esa sensación de picor cuando nos sentimos incómodos, pero si el gesto se usa como un pretexto para desviar la mirada, quien lo hace hará lo posible por cambiar el tema de la conversación. Número 11. Las muñecas tienden a abandonarse y dejarse caer en la medida en que te escuchan con atención. De la misma forma, una muñeca tensa, con la mano ligeramente apuntando hacia arriba, aunque el brazo esté apoyado en la silla, indica que quieren intervenir o hacer una pregunta. Es y preguntarle a la persona si tiene alguna duda u observación. Número 12. Cuando estés escuchando una opinión o una observación, presta atención a la manera como la persona señala al aire. Hacerlo con el índice es una actitud autoritaria, pero si además gira la palma hacia arriba, está ocultando prepotencia y arrogancia. Nota que en la figura además realiza un bloqueo sobre el pecho, ocultando la mano derecha. Número 13. Tronarse los dedos es un gesto pacificador que tiene un significado similar a girarse el anillo. Siendo tradicionalmente un gesto simétrico pues se hace de ambos lados de manera consecutiva, el tronarse la izquierda, que generalmente es la primera, y no hacerlo con la otra se relaciona con la contrariedad y el tratar de tranquilizar un impulso concreto, más que una preocupación general. Número 14. No solo las fugaces microexpresiones son capaces de revelar rabia contenida, un detalle en uno de los músculos más importantes de tu rostro revela la hostilidad, siendo muy fácil de detectar. Apretar la mandíbula, el reflejo que solo se hace bajo profunda contrariedad, estrés y enfado. Número 15. Según Ian Pearce, asentir 3 veces seguidas muy sutilmente mientras te hablan, proyectará empatía y hará que tu interlocutor se sienta muy bien hablándote, es como proyectar placer a distancia. No olvides agregarle un poco de calidez a este gesto acercándote y tocándole el brazo a la otra persona. Número 16. Suponiendo que no has invadido su espacio personal, cuando una mujer cruza el brazo sobre el vientre es porque aún no se siente en confianza contigo. Cuando un hombre lo hace, es una postura beta de inseguridad. Nota importante, las mujeres también pueden asumir esta postura si hace frío, no olvides el contexto. Bien, videos como esto, o como este, perdón, hay muchos, ¿no? Y de gran variedad. El transcurso he estado viendo algunos, pero de pronto los invito, pues, ¿no?
a que puedan buscar videos similares, donde finalmente llegaremos a la conclusión en tema del lenguaje no verbal, que efectivamente, ¿no?, el cuerpo finalmente es el que nos delata y habla, ¿no? Hay una parte de nuestro cerebro que es la parte del cerebro primitivo, ¿no? La parte límbica, que es la que se activa, se activa pues sin pensar, ¿no? Muchas veces por propio instinto de supervivencia, ¿no? Imagínense cuando uno pues está manejando su auto, ¿no es cierto? Está manejando su auto muy tranquilo, de pronto relajado, escuchando música. ¿Y qué pasa si en esos momentos uno empieza a sentir humo, ¿no? Inmediatamente nuestra parte límbica se activa a modo de supervivencia ¿no? Y te pone en estado de alerta y dice, no, acá puede haber algún tipo de peligro, ¿no? Porque si estoy ya sintiendo el olor a quemado, a humo, entonces me dice, pues, actúa, ¿no? O sea, puede ocurrir algo fortuito, ¿no? Y es así, ¿no? Hay cierta parte de nuestro cerebro, que es la parte límbica, que actúa de manera espontánea, y a través de estas, pues, se dan estas microexpresiones, y hay que tener la capacidad de ser muy observadores y poder tener la lectura respecto, ¿no?, de la persona, grupo de las personas con la cual yo pueda tener contacto o pueda estar entrevistando. Entonces, de pronto, no sé, si hemos hablado hace poco de selección de filtros y estoy entrevistando a una persona, ¿no? Si ya yo me estoy percatando, ¿cierto?, que su parte gestual, no acompaña con lo que realmente está diciendo, y yo puedo presumir que esta persona, pues, está ocultando algo, está mintiendo, no me mira a los ojos, ¿no?, sino está mirando a otro lado. Le hago una pregunta que de pronto no se la esperaba y ya se ruborizó, o ya está transpirando, o de pronto está balbuceando. Entonces, esos detalles nos debe llamar poderosamente la atención. Entonces, es cuestión de habituarse, es cuestión de ir desarrollando, ¿no? O sea, nadie nace aprendiendo, sino que en el transcurso, ¿no? Porque esta actividad en la que nosotros estamos, ¿no?, tiene que ser, pues, una actividad muy profesional, ¿no? Y en ese sentido nos llama, y es nuestro deber, pues, observar todo esto, ¿no? Porque en el tema de seguridad es amplio, como se ha mencionado y se seguirá mencionando. El tema es amplio, pero si queremos tener esa ventaja, ¿no?, esa ventaja táctica, pues debemos estar siempre, pues, capacitándonos, ¿no?, conociendo más del tema, ¿no? Y el lenguaje verbal o el análisis del lenguaje no verbal, pues, es algo también que considero definitivamente va a apoyar bastante en la labor que realiza usted en el día a día en el ámbito de la seguridad profesional. Y no solamente en el ámbito de la seguridad profesional, sino en todo el ámbito de nuestra vida, ¿no? Yo muchas veces converso con muchas personas e inmediatamente me doy cuenta y digo, este me está mintiendo. Ya le sigo la corriente, como se dice, lo doy por su lado, pero yo desde ya saqué mi análisis, ¿no? No es confiable, definitivamente, ¿no? Por ahí confirmo incluso con otros recursos y no hace más que corroborar, Bien, sigamos avanzando. Vamos a pasar algunas láminas más. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el lenguaje no verbal? ¿Alguien ha escuchado también de pronto un análisis respecto al lenguaje no verbal?
a la importancia de ser observadores respecto a las microexpresiones faciales, gestuales de la persona. ¿Alguien por ahí? ¿Un comentario? ¿Alguna experiencia vivida? Bien, bien, vamos a avanzar entonces, ¿no? Vamos a avanzar, pero interesante poder tomar en cuenta y analizar, pues, el tema del lenguaje no verbal, ¿no? Tal como se visualizó en este video muy corto, decía también que hay señales, ¿no? Que denotan señales propias de ansiedad, la sudoración excesiva, el parpadeo acelerado, el roce frecuente del cuello y del rostro, ¿no? La inquietud de la postura, la evitación, ¿no? Esquivar el contacto visual, son indicadores que nos deben llamar la atención y nos dicen que son indicadores clave, ¿no? O de estrés elevado o que la persona tiene intención de encubrir o de mentir, ¿cierto? Eso en el propio desarrollo, en la propia expertise, pues irán mejorando también esa capacidad de ser muy observadores respecto de la conducta de la persona, del gesto, del comportamiento, de la forma de pararse, de hablar, etcétera, 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 ¿no? También decía ahí de poder identificar algunas señales de agresividad, ¿no? La tensión muscular visible, la mandíbula apretada. Fíjese que me remito un poco a los estudios de criminología y ahí puedo mencionar o rescatar a que consideraba en su momento el padre de la criminología, César Lombroso, en su libro, pues, El hombre delincuente. Y ya Lombroso hacía un análisis, correcto, un análisis de un perfil criminal, ¿no? De ciertos rasgos personales, característicos de una persona con un perfil delictivo o criminal. Lombroso era un médico, ¿ya? Lombroso era un médico, ¿no? Realizaba autopsias, ¿no? Y en sus estudios, ¿no? Bueno, estos son antecedentes de la criminología. En sus estudios él llega a establecer o identificar que en la inspección, digamos, en el protocolo de autopsia de los delincuentes, de los asesinos en series, de los delincuentes más ranqueados, César Lombroso dice que encontraba una característica que siempre se presentaba, ¿no? En el asesino en serie, en el delincuente, en el criminal, en el delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre encontraba una característica que era la forma de la mandíbula. Y Lombroso empezó en sus estudios indicando que las personas que tenían mandíbulas, ¿no? Prominentes, eran personas que estaban predispuestas o tenían un perfil criminal, y así lo identificaban, ¿no? Bueno, después vinieron otros autores con otras teorías, pero él llega a esa conclusión en relación a tantos cadáveres y a analizar pues a los asesinos en series y grandes criminales, y que la mayoría tenían estos rasgos faciales bien característicos, ¿no? La parte de la morfología de su parte mandibular, ¿cierto? Entonces, son datos, ¿no es cierto?, que debemos también recoger, ¿cierto?, a modo de conocimiento, y de poder tener la lectura de todos estos microexpresiones del propio lenguaje no verbal, que bien aplicados al tema de la seguridad, pues nos va a dar también una herramienta más, ¿cierto?,
para hacer un trabajo efectivo, ¿cierto? Bien. Bien, no se olviden, si por ahí hay algún interrogante, alguna pregunta, bueno, me comenten, ¿ya? Bueno, aquí en la lámina nos dice que hay microexpresiones que son, a ver, para nombrar algunas, nos dice que son las 7 emociones universales, ¿no? Según Paul Ekman, psicólogo, dice, identificó 7 emociones cuyas expresiones faciales, dice, son universales e innatas en todos los seres humanos, independientemente de su cultura o su contexto social, su estrato social, lo que fuere. Y estas microexpresiones que indica pues este psicólogo, habla pues de la ira, ¿no? Hace mención que una persona con las cejas hacia abajo, juntas, labios apretados o abiertos con tensión, ya demuestra, ¿no? Este sentimiento de cólera, de ira, ¿no? Por otro lado, el miedo también hace referencias características, ¿no? En la parte gestual, en este caso las cejas levantadas, las cejas juntas, párpados de igual forma elevados y la boca abierta, pues hacen referencia a que estamos hablando de emociones relacionadas con el miedo. Así también podemos hacer mención, por ejemplo, a otras microexpresiones como el asco, ¿no es cierto? La sorpresa, la tristeza, la alegría, el desprecio, etcétera, 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 ¿no? Este PPT lo voy a compartir al grupal, aquellos que quieran, pues, darle una, darle una revisión que sea mucho más minuciosa, ¿no? También vamos a poder compartirlo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden, bueno, allí visualizar, bueno, ahí el psicólogo pues identifica de las 7, ¿no? Microexpresiones universales, ¿no? Y que estas expresiones o microexpresiones, como ya se ha mencionado, duran fragmentos de segundo, ¿no? Que representan pues una fuga emocional, ¿cierto? Se presenta muy rápido, por eso hay que ser muy buenos observadores, ¿no? Una persona puede sonreír mientras muestra miedo, no, ¿no? O sea, eh, hay situaciones que se van a dar muy rápidas en segundos y hay que saber identificarla, ¿no? Se ha dicho la contracción muscular, la mirada fija intensa, la elevación de la ceja, de los labios, la propia dilatación de la pupila, ¿no? De la pupila ocular, ¿no? El ceño frungido, ¿cierto? Entonces el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano puede guardar silencio unos segundos, pero luego termina confesando lo que la mente intenta esconder, ¿no? Que es la propia reacción de nuestro cuerpo, de forma involuntaria, ¿no? Bueno, ahí están entonces algunas señales de microexpresiones, ¿no? Que podemos identificar, ¿no? Entonces el cuerpo y sus propias reacciones siempre avisan, ¿no? Siempre avisan, ¿no? Entonces hay que aprender a leer, ¿no? El cuerpo, las reacciones del cuerpo, ¿no? Antes que se materialice algún peligro o algún riesgo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, aquí quiero pasar a esta lámina que estaba viendo. Bueno, vemos un poco esto, fíjese. Vemos un poco esto que es el famoso cuadro de Cooper, ¿no? Bueno, este famoso cuadro de Cooper hace referencia a un sistema de colores para poder describir los estados mentales de alerta. Es una herramienta, ¿no? ¿no? Que sirve para que el agente de seguridad
mantenga una conciencia situacional óptima sin caer en la parálisis ni en el agotamiento, ¿no? Y en el gráfico se puede resaltar, por ejemplo, que si hablamos en este cuadrante de Cooper, que digamos se identifican a través de colores y a través de esto pues describe los momentos mentales de alerta, ¿no? Estar en un color blanco, digamos, un color blanco, por ejemplo, relajado y sin conciencia para el agente de seguridad, ¿qué representa esto? ¿No? Lo hemos conversado. Un agente que está haciendo otras cosas menos de prestar atención a su entorno, ¿no? Está en un ambiente relajado, no tiene la conciencia de lo que viene ocurriendo, ¿no? En su entorno, y por lo tanto está en una situación de peligro, ¿no? De peligro, o sea, el estar dentro del cuadrante de Cooper, el blanco, el agente de seguridad que se encuentra ahí en ese color, digamos, relajado y sin conciencia, ¿no? El servicio se torna peligroso para él, ¿no? No solamente para su propia integridad, sino también para el resto, ¿no? El cuadrante de Cooper tiene que ver mucho también con la situación real de peligro y la cantidad de personas también involucradas o que tengan ahí una conexión directa con el peligro, ¿cierto? Y esto es como el semáforo, ¿no? El color amarillo hace referencia a que la gente puede estar en una alerta relajada, ¿no? En una alerta relajada, en estado óptimo, un estado óptimo de patrulla, dice, o sea, relativamente está en un estado de alerta, digamos, ¿no? Y con una atención difusa, ¿no? Esto es, si bien es cierto, trata de mantener el control de su entorno, pero quizás también hay momentos que pueda dispersarse, ¿no? Que pueda por ahí tener algunas flaquezas o pérdidas de control, ¿no? Por otro lado, el color naranja de este cuadrante nos indica pues ya de una alerta específica en relación a un peligro, ¿no? Identificado, en relación a una amenaza identificada, y esto merece pues una reacción de forma efectiva, de forma eficaz, ¿no? O sea, ya hay una preparación activa, ¿no? Creo que vimos, no sé si por aquí, pero sí recuerdo que se pasó un video, por ejemplo, de unos agentes que estaban custodiando el ingreso de una empresa, ¿correcto? Estaban en la puerta de ingreso, ¿no? Que da para la calle, ¿correcto? Y observan que pasa una moto con dos individuos y a los pocos segundos vuelve a pasar la moto y los agentes, como estaban o como deben de estar en un estado de alerta, inmediatamente, ¿no? La parte intuitiva se activó, ¿no? Entonces, un motorizado, dos personas, de noche, ¿no? Han pasado una y otra vez, en ese momento uno, pues, según el cuadrante de Cooper, uno debe pasar a un color naranja, quiere decir a una alerta específica, porque ya pues han identificado, ¿no? A un actor, un agente que podría presentar un peligro, en este caso pues un motorizado, una persona, ¿no? Una moto, dos personas, ¿no? Que ahora está prohibido, ¿no? Pero muchas veces todavía se ve, ¿no? Está prohibido, ¿no? Llevar pues una segunda persona en moto. Pero es la modalidad que muchos de los delincuentes vienen pues utilizando, ¿no? A través de una motocicleta y un segundo pasajero
¿no? Cometen su ilícito. Entonces, en ese sentido, pues los agentes, al observar este hecho, ¿no? Entonces entran a la preparación activa, ¿no? Y en este video, bueno, no lo tengo a la mano, por ahí lo encontraré, pero en ese momento los agentes se toman, ¿no es cierto?, la mano en el cinto donde llevan el armamento, y en la tercera oportunidad que vuelve a pasar la moto y efectivamente ya bajándose uno a asaltarlo, los agentes de seguridad ya tenían, ¿cierto?, el armamento ya listo, ¿no? Y desenfundado para repeler el ataque, ¿no? Y calza con un claro ejemplo, pues, de conciencia situacional, ¿no? El hecho de estar en constante alerta y ante una situación que reviste una grave amenaza, en este caso este motorizado, inmediatamente, ¿no es cierto?, ¿no? Procedo, pues, a mis protocolos, ¿no es cierto? Y ya tengo listo, o estoy listo para repeler, para reaccionar, ¿cierto? Y ya el color rojo de este cuadrante de Cooper definitivamente es ya la acción y la respuesta, ¿no? Ante la amenaza ya materializada, ¿no? O sea, ya es la ejecución, la manera, ¿no?, de cómo he actuado respecto de esta amenaza, ¿cierto? Entonces, este cuadrante de Cooper, ¿ya?, que mucho se ha hablado también en Colombia, se habla mucho, no se trabaja bastante también con este cuadrante de Cooper, representan pues los niveles de alerta, ¿no? El color amarillo podría ser que debería ser el estado ideal de pronto, ¿no? Una atención activa, sin caer en paranoias, sin agotamientos, ¿correcto? En ese sentido, pues, nos dice un poco este cuadrante que el amarillo de pronto debería ser el color donde no deberíamos encontrar, ¿no? Sin caer definitivamente en el color blanco, que es, digamos, el hecho de perder el control del entorno, total confusión, hay una pérdida del control, se toman malas decisiones, ¿no? En ese sentido hay todo un bloqueo mental, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, hay un tema, pues, de entrenamiento, ¿no? Del entrenamiento, de poder actuar, ¿cierto?, de manera oportuna. Y esto pasa, ¿no? Esto pasa por la propia preparación, ¿no? El de ser observadores, el de poder identificar, el de estar preparados y el de tomar acción de la manera oportuna, ¿no? Eso es lo que nos dice un poco el cuadrante de Cooper en relación a estos colores. Bueno, aquí está un poco lo que hemos mencionado. El código blanco totalmente desconectado. Ven por aquí un gráfico y la gente está, pues, ¿no?, en súper estado relajado, totalmente desatendido. Entonces, el agente que opera en este color blanco no va a detectar las amenazas, ¿no?, hasta que ya sea demasiado tarde. El color óptimo donde deberíamos estar, dices, es un color amarillo, una alerta, estar en un estado de óptimo, sí, para el trabajo, ¿no? Donde la gente definitivamente es consciente de su entorno, sin caer en paranoias, sin estar tenso, mantiene una visión amplia, ¿no es cierto? Y puede responder también sin demora ante un evento fortuito, ¿cierto? El código naranja es cuando ya ha identificado un peligro, ¿no? Ha identificado de pronto una amenaza inminente y estará listo y presto para actuar. Y el código rojo es definitivamente, como ya se dijo, la acción. Es la amenaza real, ya que se ha traducido, se ha materializado y requiere una respuesta inmediata, ¿no es cierto? Una respuesta inmediata.
¿no? Entonces ahí en ese contexto pues el agente ejecuta los protocolos para la cual pues ha sido entrenado, ¿no? Ha sido entrenado. Muy bien, entonces esto es un poco lo que nos trae y nos dice pues el famoso cuadrante de Cooper, ¿no? Y uno de los del enemigo invisible, ¿no? De los profesionales de seguridad pues definitivamente también es el bloqueo mental, ¿no? El parálisis, ¿no? Del bloqueo mental que ocurre cuando el agente pues está muy poco o tiene nulo entrenamiento, ¿no es cierto? Nulo entrenamiento. Entonces vemos claros ejemplos por ahí en las noticias, vemos como fácilmente un agente lo reduce, ¿no? Lo reduce. Y eso es porque definitivamente no está en un estado de alerta o ante esa situación, ante ese acto fortuito, prácticamente se bloquea, ¿no es cierto? Se bloquea. Hay un aumento del cortisol, hay un aumento de la adrenalina, ¿no es cierto? Se reduce su campo visual, ¿no? Hay una pérdida también de la parte motora fina de la persona, ¿no? Hay una distorsión del tiempo, etcétera, 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 ¿no? Y siempre he escuchado en algunos profesionales, no necesariamente de la seguridad, sino profesionales de la salud, y que mencionan, indican que las personas, nosotros, no sabemos respirar. Y nos dicen que respiramos por respirar. Pero qué importante es saber y conocer cómo debe uno respirar para bajar los estados de tensión, para bajar el cortisol y la adrenalina. Y ahí muchos hablan pues de esa respiración táctica, ¿no? No sé si han visto también por ahí salen unos videitos cortos, por ejemplo, de cómo entrenan las fuerzas especiales, ¿no es cierto? De los SEALs, por ejemplo, cuando está en estado de mucha tensión, fuego cruzado, y tiene que tener solamente un par de horas para dormir, tienen estrategias, ¿no? Para bajar la adrenalina, el cortisol, y una de esas estrategias justamente es la correcta respiración, ¿no? Dice inhalar, ¿no? Inhalen profundamente 4 o 5 segundos, retienen igual manera 5, 6, 7 segundos y exhalan suavemente por 4, 5, 6 segundos. Eso hace que nuestra adrenalina y el cortisol que tenemos, el estrés, baje, se repliegue. Eso es respiración táctica que se aplica, ¿no es cierto? Aplican las Fuerzas Armadas cuando están justamente en ese estado de tensión, sobre todo pues en, eh, hemos vivido un momento de coyuntura, ¿no es cierto? De militares de trabajar, de operar en zonas declaradas como zonas de emergencia, ¿no? Y ya las cifras están ahí, ¿no? El informe de la Reconciliación Nacional da cuenta también, bueno, de las estadísticas y las cifras de cuántos miembros de las Fuerzas Armadas y Policías, ¿no? Murieron justamente, ¿no? Como parte del conflicto armado, ¿no? Y la gente tenía miedo, claro que sí, la gente tenía miedo también de ir a las zonas declaradas como emergencia, porque no sabías si ibas a regresar, no sabías si ibas a volver a ver a tu esposa, a tu hijo. Más aún cuando ibas en la patrulla y encontrabas en los árboles colgando a policías o a soldados desmiserados, sin ojos, con sus vísceras expuestas, sin dedos. Y uno decía, el siguiente seré yo, ¿no? También una guerra psicológica, un miedo también implantado como parte de las técnicas y tácticas del enemigo, ¿no? Para quebrantar la moral del combatiente. Pero existe este bloqueo mental,
porque somos personas de carne y hueso, como se dice, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos miedo, pero hay que saber controlarlo. Y una de las formas para saber controlar este miedo es, ¿no? Al menos haciendo haciendo esto ya de una manera, ¿no? Habitual y, ¿no? y periódica, el de saber respirar de una manera correcta. Muchos le llaman la respiración táctica, ¿no? Ya están las reglas. 4 segundos de inhalar profundamente, sostenerlo 4 segundos y exhalar también de la misma forma 4 segundos. Haga la prueba, ¿no? Haga la prueba, haga el ejercicio y se va a sentir un poco más relajado, ¿no es cierto? Y es un poco lo que desde aquí, desde las láminas, nos quieren dar a conocer un poco, ¿no? De ir recordando un poco de lo que está a nuestro alcance, simplemente hacerlo y acostumbrarnos a poder respirar bien, ¿no? A que esta respiración permita pues un buen funcionamiento de todo el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y de esta forma reducir también la respuesta al miedo y al pánico, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Bueno, vemos esto también rápidamente en tema de gestión de crisis y comunicación verbal, y acá es importante el tema de la escucha activa, por ejemplo, de la escucha activa. La mayoría de los incidentes nos dicen en seguridad, la primera línea de defensa es la palabra, ¿no? Señores, mucho se habla hoy en día de la inteligencia emocional, de la inteligencia emocional. Muchas personas han malogrado su vida, y no solamente la suya, sino de su familia, justamente por no saber controlar su ira y no aplicar pues lo que hacen mención de esto, de la inteligencia emocional. Entonces salen las noticias, ¿no? Salen las noticias, por ejemplo, casos como que el esposo llega a la casa y como no encuentra la comida caliente o porque no encontró comida que debió hacer la esposa, ¿no? El señor, pues, que vino mareado, propio de la ira, ¿no? Agarra, pues, un objeto contundente, un ladrillo, un martillo, de un solo golpe, mata a la mujer, ¿no? Mata a la mujer. Consecuencia, los hijitos huérfanos de mamá, el papá preso, ¿no? Y los niños seguramente menores en estado de abandono. ¿Todo por qué? Por no manejar correctamente los sentimientos de ira, ¿no? De no aplicar la inteligencia emocional. Entonces aquí la lámina o en esta parte nos dice que muchos de los incidentes de seguridad, nuestra primera línea de defensa es la palabra. Nadie quiere el conflicto, nadie busca el conflicto, ¿no? Claro, tenemos el derecho de hacer el uso de la fuerza, ¿cierto? Contemplada también dentro de los dispuestos por la normativa. En este caso podemos mencionar el uso de la legítima defensa, por ejemplo, pero la palabra viene a ser la primera línea de defensa, ¿no? De disuadir a la persona, como en los casos de los suicidas, ¿no? Viene o el policía o el bombero o una persona idónea y solamente, ¿no? Con palabras, ¿no? Lo hace enmendar de lo que pretende hacer, ¿no? Le habla de su familia, le habla que hay solución para los problemas, etcétera, etcétera, y lo convence, ¿no? Entonces, la palabra, ¿no? Viene a ser en
en este rol, en el tema de seguridad, nos dice que la primera línea de defensa, ¿no? Para poder desescalar una situación que podría tornarse más violenta. Y ahí hay muchos ejemplos y videitos también de cómo muchas veces el personal de seguridad, como se dice, pisa el palito y entra en discusión, entra en conflicto y hasta se va de la mano, ¿no es cierto?, con el usuario, con el cliente, y eso no puede pasar, ¿no es cierto? Eso definitivamente no puede pasar, ¿no? Inteligencia emocional, escucha activa, respiración, ¿no es cierto?, para tranquilizar y bajar los niveles de cortisol y de agresión, ¿no? Y de esa manera, pues, desescalar lo que podría devenir de pronto ya a una violencia física, ¿cierto? Porque todo tiene su pico, ¿no es cierto? Primero empieza con un cruce de palabras, con insultos, y después viene ya la violencia física, ¿no? De la violencia verbal a las manos, ¿no? Y por ahí uno agarra, pues, en esa ira, agarra su armamento, ¿no? Y mata a la persona solo por no saber controlarse. El objetivo principal de todo este manejo de crisis relacionado con la comunicación verbal es reducir la tensión de la emoción del individuo para restaurar, dice, la capacidad de razonar y de facilitar, ¿no?, una solución pacífica, ¿no? Hasta donde se pueda. Uno tiene que combinar a la persona, ¿no?, para que esta, pues, no, de pronto esta situación no de pronto devenga o finalmente pase a la otra etapa de violencia física. ¿En qué momento debe aplicarse? Ante conflictos verbales activos, personas que están en crisis emocionales, situaciones de inconformidad agresiva o cualquier escenario donde la fuerza física sería contraproducente, ¿cierto? No le vamos a echar más gasolina al incendio, al fuego, ¿no? Eso ya es de loco, pues, ¿no? Sino como profesionales de seguridad tenemos que tener, pues, esa capacidad, esa inteligencia emocional de poder, pues, disuadir, ¿no? Desescalar, digamos, una situación que podría tornarse en violencia, ¿no? El individuo, dice, pasa de un estado reactivo a uno receptivo, permitiendo a la gente retomar el control. Y eso es lo que siempre uno debe tener presente. Siempre debemos mantener el control de la situación, porque esos cambios en conducta de nuestro comportamiento propio del estrés, del cortisol, de la adrenalina, va a hacer que perdamos totalmente el control de la situación. Y si perdemos el control de la situación, se perdió todo, ¿cierto? Se perdió todo. ¿Alguna participación, algún comentario, señores? ¿Alguna casuística? ¿Qué le parece como el tema? ¿Consideran que el tema, el factor humano, la comunicación verbal, el lenguaje no verbal, las microexpresiones, la identificación de las microexpresiones, consideran que es un factor importante en el tema de la seguridad? A ver, ¿alguien que desea comentar? A ver, Carlos, Lucas, por ahí veo a Gastón, Alex. ¿Alguien? Bueno, vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar ya. Bueno, yo sé que el tema también siempre merece, pues, bueno. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado? Adelante, por favor. Los micros están abiertos.
Sí, gracias. Solamente con un tema adicional también de que mencionó como casuística para tener como referencia. Bueno, yo soy especialista aeronáutico y he manejado mucho tiempo el tema de apps de la seguridad en aviación, ¿no? Y una de las cosas que Perú o Latinoamérica en su contexto debe sentirse orgulloso el Perú en la parte aeronáutica porque de un tiempo a esta parte se han corregido justamente estos factores en el tema de seguridad, ¿no? Y seguridad estamos hablando en el sentido general. Por poner un ejemplo, también adicional a este contexto es que lo que se hace el famoso reentrenamiento, ¿no? O Claro. sea, gente de vigilancia, un piloto de aviación, el mejor piloto que hace 5 años no ha tenido ningún incidente, bajo un programa que establece la aeronáutica civil, hace un reentrenamiento de cero. O sea, regresa al escuelito, como se dice, ¿no? O sea, no porque no ha tenido ningún incidente durante un periodo X, quiere decir esa continuidad, porque ahí cae justamente lo que mencionabas, ¿no? El tema de la autoconfianza, el tema de no seguir los procedimientos porque aparentemente pues son tediosos. En la aviación ahora exigen al mejor piloto, al mejor copiloto, al mejor mecánico, al mejor ingeniero de vuelo, bajo ciertos parámetros obviamente definidos, regresan al centro de entrenamiento a empezar de cero, para que justamente rompan esos aspectos cuando en seguridad pues se cometen por, en este caso, exceso de confianza, rutina, cansancio, fatiga o procedimiento de ser sorprendidos como tal, ¿no? Entonces es un pequeño aporte y comentario en la gestión se da estrictamente en tema. Entonces, justamente minimizan los riesgos y bajan los puntos críticos, ¿no? O sea, y el piloto, por más que tenga, como mencionaba, 20.000, 30.000 horas, regresa de nuevo a hacer el reentrenamiento de todo el proceso para justamente romper esa línea, porque ya estuvo pasando anteriormente, un piloto llega ya pronto al límite de abordar el avión que va a despegar y tiene 15 pasos que hacer, que es un checklist, y por la premura y por ese tema ya no hace los 15, hace solo 6, 7. Igual va a despegar, pero se están omitiendo protocolos que la marca y la fábrica exigen en este caso, ¿no? Entonces, en el tema de seguridad en aviación, también eso debería de pronto traslaparse al tema de transporte público, para que no, cuando uno ve un terminal, viene una empresa de altura, por decir, de no sé qué se me ocurre, de Arequipa, de Ayacucho a Lima, un tema de transporte terrestre, el piloto se va al servicio higiénico, se lava, se cambia de polo y sigue, sigue trabajando en la empresa a otra ruta al norte. Entonces, ¿qué pasó, no? Cansancio, tema de estrés, saturación, y es por lo que pasan los incidentes, ¿no? En la aviación ya se ha establecido estos procedimientos. Un piloto está volando, programado su vuelo, hoy en 8 horas cumple su parámetro de vuelo y su rutina es, por decir, un Lima, Cusco, Lima, y si en Cusco se quedó por mal tiempo 4 horas, 5 horas y sigue lloviendo y pasó sus 8 horas, ya no puede volar. Tiene que ir otra tripulación completa. Entonces, esas experiencias manejadas al tema de seguridad hacen entender por qué es que el Perú tiene estos mínimos riesgos muy básicos en tema de aviación, ¿no? Es justamente lo que hablaba al comienzo también usted, lo que hablábamos, el tema de la selección de personal, del entrenamiento, del tema de la comunicación no verbal, ¿no? O sea, como una operación crítica en un aeropuerto, un controlador, un radarista o un piloto como tal tienen que tomar decisiones en segundos, ¿no? Por equipo tipo. Y eso está vinculado al tema de seguridad. Eso era mi aporte. Un saludo. Excelente. Gracias Carlos también por ese aporte, ¿no? Y ha hecho un término, he hablado sobre el reentrenamiento, ¿no? El de volver a entrenar, ¿no? El de volver a empezar. Es lo que dijimos al inicio también, ¿no? Muchos conocen aquí, yo gratamente, es una satisfacción para mí porque acá hay muchos profesionales que conocen ampliamente el tema de seguridad dentro de sus campos que se vienen desarrollando, pero es importante, ¿no? El volver a recordar, ¿no? El volver a entrenar, el volver a capacitarse, el hacer nuevamente un recordaris, ¿no? Entonces, es en esta, digamos,
toda esta información repetitiva va calando cada vez, ¿no? Y y bueno, en el tema de la aviación definitivamente estamos hablando de quizás los máximos protocolos en tema de seguridad, ¿no? Y estándares internacionales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también, por ejemplo, estoy yo trabajando un programa que próximamente la voy a compartir o la voy a difundir para aquellos que son egresados de diplomados de inteligencia. Voy a hacer un programa básico programa básico de inteligencia, que es un recordaris, ¿no? Pero también una adecuación de las nuevas circunstancias, dadas las coyunturas que actualmente estamos viviendo, ¿no? Como todos sabemos, nada en este mundo es estático, todo es cambiante, todo es dinámico, ¿no? Ni hablar en tema de la tecnología, ¿no? Cada día, cada hora o cada día hay una nueva versión de algo. O sea, es así, estamos en este mundo que todo va cambiando y todo va evolucionando muy rápido y hay que adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido eh, haré oportunamente extensivo a aquellos que deseen participar en este programa básico de inteligencia en un reentrenamiento y actualización, ¿no? También a raíz, pues, de las nuevas coyunturas y del propio dinamismo también, ¿no? De, de las cosas. Quiero cerrar, quiero cerrar con esto, que es el desarrollo de la intuición profesional, ¿no? Tal como dice la lámina, la intuición profesional dice no es un don innato, ¿no? Es como es como que la pregunta que siempre se ha escuchado, ¿no? ¿El líder nace o se hace, ¿no? Siempre por ahí hemos escuchado debates relacionados a esto. En relación a la intuición profesional, también nos dicen que la intuición profesional no es un don innato, sino dice que es el propio resultado de la experiencia acumulada, la experiencia que nos dan los años, ¿no? En el rubro, en la especialidad, ¿no? En el campo, las lecciones aprendidas, los errores cometidos, las enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese procesamiento de experiencias, ¿no es cierto? Podemos decir que en el tiempo lo que vamos a desarrollar es que, ¿no? Vamos a desarrollar ese famoso sexto sentido en seguridad, ¿no? Que ese sexto sentido está relacionado en poder reconocer patrones previamente que ya han sido aprendidos, ¿no? Por el cerebro. O como cuando uno dice, oye, esta película ya la vi, ya sé cómo empieza y ya sé cómo termina, porque ya lo viví, no solamente una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces. O sea, hay una experiencia acumulada. Y eso hace que de pronto, inconscientemente, estamos desarrollando una intuición profesional en tema de seguridad. Entonces, en ese sentido, pues, importante poder reconocer, ¿no? O identificar aquellos patrones ya aprendidos, ¿no? Que el cerebro se activa antes que nosotros seamos conscientes de ellos, incluso, ¿no? Muchos alumnos mencionaban, ¿no? Instructor, sí, efectivamente, ¿no? Esta situación, y dije, aquí hay algo raro, y efectivamente, instructor, así pasó, así sucedió, ¿no? Pero como esto ya habíamos pasado, ya se actuó de una manera distinta, mejorando los protocolos, ¿no? Y finalmente, pues,
manteniendo el control de la situación. El tema es amplio, como ya hemos mencionado y también muchos alumnos han hecho mención. Y con esto ya voy a ir cerrando, ¿no? Sábado a esta hora también de pronto algunos quieren salir. Bueno, la conciencia situacional entonces para cerrar, ¿no? No solamente consiste en mirar, ¿no? Porque eso hemos dicho que debemos dejarlo de lado, sino de ser buenos observadores de un entorno, de poder comprender cada detalle, cada situación que pueda representar una amenaza, que pueda representar una vulnerabilidad y una oportunidad también para prevenirla, ¿cierto? Hemos dicho, en nuestras manos está, en nuestro profesionalismo, confían, ¿no es cierto?, en poner pues sus intereses, sus bienes, su patrimonio, ¿no?, en una persona que esté debidamente capacitada, ¿cierto? Por ahí escuché o leí también que las grandes crisis raras veces empiezan con situaciones de violencia inmediata, sino empiezan con pequeños detalles, decía, ¿no? Indicadores que a veces ignoramos. De pronto una puerta mal cerrada, mal asegurada, una actitud, un comportamiento fuera de lugar, fuera de contexto, caer en una rutina relajada, ¿no? Algo que de pronto nadie ha tomado en cuenta. Entonces, en ese sentido, el profesional de seguridad no está para reaccionar cuando ya el hecho se materializó, sino de poder identificar y detectar lo que los demás no ven y de poder interpretar lo que otros minimizan, sin caer en la paranoia. El tema es actuar antes de que el problema se materialice o que el problema crezca, ¿cierto? Bueno, estimados alumnos, estimados participantes, gracias por conectarse nuevamente, ¿no?, a esta ponencia. Seguiremos sacando nuevas materias, nuevos temas, y espero también contar con su presencia. La grabación la subiré y la compartiré por el grupal, ¿no? Esta es la tercera sesión, vuelvo a repetir, del curso de estrategia de conciencia situacional aplicado a la seguridad patrimonial. Aquellos que desean certificación me escriben por interno. Voy a certificar de las 3 ponencias, que esta es la tercera, ¿no? La voy a certificar, bueno, es opcional, ahí por interno daré la información. Y recuerden pues que siempre hay que evidenciar las capacitaciones que, ¿no?, estamos teniendo, ¿no? Y eso suma pues a nuestra carta de presentación, a nuestras credenciales, ¿no? Bueno, estimados alumnos, me despido, un abrazo a distancia, que tengan un buen fin de semana, que el día de mañana la pasen pues en compañía de sus esposas, de la mamá, de sus mamitas, de sus familiares, y bueno, los que son mamás que por pronto están por aquí también, que el día de mañana pues pasen un día muy bonito, el Día de las Madres, ¿no? Y aquellos que todavía tienen su mamá, en el caso mío, pues bendecidos, ¿no? Tener todavía a mamá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia.